La República Federal de Centroamérica fue un país que existió hace más o menos 2 siglos y no duró más de 15 años. Los actuales países Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica fueron los 5 países que para 2021 hubiesen cumplido 200 años juntos como nación, pero cada uno ha cumplido su independencia bicentenaria de España de manera independiente. Esto fue más o menos un experimento y no se incluye Panamá porque esta se desprendió de la famosa Gran Colombia. Si todavía existiera esta República Federal de Centroamérica, sería una nación más o menos de 46 millones de habitantes con un territorio de 423.000 kilómetros cuadrados. Sería la 7ª economía más grande de América Latina y del Caribe. Su Producto Interno Bruto podría llegar hasta los 200.000 millones de dólares. Cifras nada despreciables. La historia comienza previo al movimiento independencista y el nacimiento de múltiples países. Bajo el dominio español existía la Capitanía General de Guatemala, una entidad territorial del Imperio Español llamado también Reino de Guatemala, aunque esto era más un nombre porque para fines prácticos no era un reino. Este territorio estaba integrado por los actuales Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, además del estado mexicano de Chiapas y las actuales provincias de Panamá de Chiriquí y Bocas del Toro. Gobernado todo el territorio desde la capital en Santiago de los Caballeros en Guatemala desde 1776. Ya para 1821, las 5 provincias de la Capitanía General de Guatemala proclamaron su independencia de la monarquía española. Al año siguiente, dichas provincias fueron incorporadas al primer Imperio Mexicano, un estado que nació como resultado posterior a todos los movimientos de independencia de la corona española. Su periodo histórico comprende desde la firma de los Tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del Plan de Casamata y la instauración de la República Federal en 1823. Por tal motivo, todas estas naciones comparten esta fecha de independencia del 15 de septiembre. En los años de este reinado fue cuando el territorio mexicano alcanzó su máxima extensión geográfica. Era enorme, desde el territorio de Oregón, actual Estados Unidos, tierra que fue arrebatada luego por dicha nación a los mexicanos, hasta Bocas del Toro, en el actual Panamá. Este imperio, encabezado por Agustín de Iturbide, que luego en un par de años después fue derrocado, la mayor parte de ese imperio se convirtió en lo que es actualmente México, mientras que los territorios más al sureste se independizaron, es decir, Centroamérica. Ya separándose más del norte, pasaron a llamarse las Provincias Unidas de Centroamérica o Estados Federados de Centroamérica, y fueron un solo estado desde el 1 de julio de 1823 hasta el 22 de noviembre de 1824, bastante fugaz. Luego pasaron a llamarse República Federal de Centroamérica, aunque en el tiempo fue intercambiado el término Provincias Unidas con República Federal. La Asamblea Nacional Constituyente decretó una bandera y un escudo para el nuevo estado y nombró una junta de gobierno provisional. Para noviembre de 1824, la misma Asamblea Constituyente decretó la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, es decir, todos los países llegaron a compartir la misma Constitución. Con esto se selló la unidad territorial de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Hasta este momento todavía estaba incluido el territorio de Chiapas, aunque este poco tiempo estuvo ya que regresó a pertenencia del Imperio Mexicano, hasta la actualidad está en dicho país. En este nuevo estado y la constitución se abolió la esclavitud, se reconoció la figura del asilo, las limitaciones de la pena capital, el establecimiento del jurado y la supresión de los fueros. Aunque fuera una federación, había profundas fracturas de intereses provinciales, tenían problemas entre cada pueblo desde la época colonial y fuertes pleitos por los recursos, porque era una región muy pobre y por eso era muy valioso cuidar los recursos. Además, existía un gran conflicto contra la capital, que estaba en Guatemala, ya que los demás países sentían que pasaron del dominio español al dominio mexicano y del dominio mexicano a la hegemonía guatemalteca. Por estos motivos y muchos otros hubo fuertes enfrentamientos hasta una guerra civil centroamericana. Marzo de 1827, el estado de El Salvador envió tropas a Guatemala con la intención de tomar la capital de la república y derrocaron a Manuel José Arce, pero este mandó al ejército federal y derrotó a los salvadoreños en la batalla de Arrazola. Luego de estos sucesos, el presidente de la República ordenó a 200 soldados federales, bajo las órdenes de Manuel de Arzú, invadir El Salvador. Así se iniciaba la guerra civil. En ese tiempo toma relevancia el nombre del general hondureño Francisco Morazán, quien ganó la batalla de la Trinidad para los liberales el 11 de noviembre de 1827.
Desde entonces hasta la derrota que le infligió Rafael Carrera en Guatemala en 1840, Morazán dominó la escena política y militar de Centroamérica. Ante tanto desorden político y de guerra, el presidente Manuel José Arce cedió a finales de 1828 el gobierno de Centroamérica al vicepresidente Mariano Beltranena. En abril de 1829, el general Francisco Morazán tomó la ciudad de Guatemala con el apoyo de las tropas hondureñas, salvadoreñas y nicaragüenses, y designó a José Francisco Barrundia y Cepeda como presidente interino. Hasta 1837 se inició la lucha armada contra el régimen de Francisco Morazán, presidente de Centroamérica. Luchó contra quien gobernaba el estado de Guatemala, el doctor Gálvez, liberal al igual que Francisco Morazán. Fue el máximo dirigente de las fuerzas insurgentes, entre las que se encontraban numerosos indígenas. Estos se habían sumado porque el estado de Guatemala había vuelto a implantar el tributo indígena que estaba suprimido desde tiempos de la colonia. Los insurgentes empezaron las hostilidades por medio de una guerra, atacando poblaciones sin dar oportunidad de tener encuentros con las tropas de gobierno. Al mismo tiempo se propagaba la idea de los enemigos clericales de Gálvez, que lo acusaban de envenenar las aguas fluviales para propagar el cólera a la población, cosa que no ocurría sino por el crecimiento poblacional y la poca capacidad de la estructura sanitaria que tenía el país. Esta acusación favoreció los objetivos de Carrera, poniendo en gran parte de la población en contra de Gálvez y de los liberales, aunque luego Francisco Morazán retomaría una segunda incursión militar y de gobierno en Guatemala. La profunda división de toda la región estaba consumada. Al implementar profundas reformas de gobierno, se ganó enemigos poderosos. Su periodo de gobierno estuvo marcado por amargas luchas internas entre liberales y conservadores, pero por medio de su poder militar, Morazán se mantuvo firme en el poder hasta 1837, cuando la República Federal se fracturó irrevocablemente. Todos estos problemas fueron explotados por las órdenes regulares de la Iglesia y los líderes conservadores guatemaltecos, que se unieron bajo el liderazgo del general Rafael Carrera, con el fin de no permitir que los criollos liberales les arrebataran sus privilegios. Terminaron por dividir a Centroamérica en 5 estados. Los liberales centroamericanos tenían grandes esperanzas en la creación de una república federal que posteriormente evolucionaría hacia un estado moderno y democrático y que abarcara toda la región. Tales anhelos quedaron únicamente reflejados en los emblemas de la República Federal. Por ejemplo, su bandera muestra una banda blanca entre 2 azules, vestigios que se conservan en muchos de los países centroamericanos. Esto significa los 2 océanos, Pacífico y Atlántico, la tierra entre los 2 océanos. El escudo de armas muestra 5 volcanes, uno por cada estado. Esto también es vestigio de la República Federal de Centroamérica. Tomaba en consideración a todos los países actuales. Y estas iluminadas por un sombrero de la libertad, el gorro frigio, influencia francesa. Pero bien, la federación enfrentaba grandes problemas, como el transporte y las comunicaciones entre los estados miembros era extremadamente deficiente. La población en general desconocía el beneficio de una integración regional. El poder de la capital federal, es decir Guatemala, y que también estuvo en San Salvador, la primera vía de este país, eran inexistentes fuera de sus límites. La falta de fondos para su desarrollo y la intervención de naciones extranjeras. Siempre hubo intervención de Gran Bretaña, Estados Unidos, México y otros que agravaron mucho los problemas de la región. El primer estado en separarse definitivamente fue Nicaragua, abril de 1838. En octubre esa decisión fue tomada también por la región de Honduras y en noviembre por Costa Rica. Guatemala esperaría hasta 1839 para separarse. A finales de 1839 la federación había dejado de existir. Para enero de 1840, Carrera tomaba Quetzaltenango, la capital del estado de Los Altos, dejando disuelto dicho estado. Entonces Guatemala absorbió el territorio y a esas alturas la federación quedaba disuelta y la constitución abrogada de hecho, aunque el estado de El Salvador no lo aceptó hasta 1841. Los 5 estados de la federación se levantaron en 5 repúblicas independientes hasta la actualidad. Sin embargo, durante el siglo XIX hubo numerosos intentos para restablecerla, manifestando en las conferencias unionistas centroamericanas, cosa que no se logró. En la historia reciente, el último intento de reunificación de Centroamérica ha sido el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, constituido el 13 de diciembre de 1991 mediante la suscripción del Protocolo de la Carta de Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Este se suscribió originalmente en San Salvador el 14 de octubre de 1951. Entró en funcionamiento formalmente el 1 de febrero del 93. La República de El Salvador es la sede del SICA, pero dicha integración no ha rendido los frutos esperados, ni siquiera en el ámbito comercial.
Y este ha sido un breve recorrido de la historia de la Unión Centroamericana. Si fue correcto que se disolvieran, no lo sabremos. Cada uno tomó su propio rumbo, aunque las estadísticas muestran poco progreso económico a nivel individual y también de bienestar de la población a lo largo de las últimas décadas. Aguante Centroamérica y hay que seguir trabajando. Muchas gracias si te quedaste hasta el final. Puedes suscribirse y compartir para seguir creciendo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.